Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. I want to be when the decisions are made. What should Sophia wear for your brother's wedding? I think this dress could be really nice. Or maybe this one, a little less formal. It pairs well with her beautiful smile. I want to be when this decision is made. Where this decision is made. I want to have a say in the dress that I wear. Don't you think that it's fair? Let me have a look at these clothes. You want the truth? I don't like any of those. The objective of this meeting is to approve this new proposal for an elegant and functional train station. I want to be where this decision is made. Where this decision is made. If I'm here, I can help you recall that what's right for some isn't always right for all. Here's the new place for all supplies. You might not realize that for me it's too high. When you do this, you got to dash. Our info points now have touch screens. It's great for those who are able to see. During my term, we'll write new laws. Impact us all. So give it a seat too. This is what I'll wear. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I've still commitments, what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Is this still a thing? Never gonna give. Never gonna give. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas.
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Agradecido estoy, tener esta condición, no determina quién soy. Cambiando el mundo, por aquel que sana. Muy buenos días, bendiciones. Qué placer como cada sábado estar con todos ustedes en este programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Un programa que está hecho con un honor de verdad de estar abriendo las puertas a todos ustedes a este espacio. Un espacio que nace desde el corazón para todos ustedes. Un espacio que nuestro objetivo es crear empatía desde lo más profundo de nuestro corazón, conjuntamente con colaboradores, invitados, profesionales, personas con discapacidad que están cambiando el mundo, madres que están impactando el mundo, como digo yo, esas madres que presentan el problema, pero también presentan la solución. De eso se trata. Todos juntos estamos construyendo un mundo mejor. Este es un programa que da precisamente eso, voz a aquellas personas que son olvidadas, maltratadas, discriminadas. Es un movimiento, es una comunidad, es una familia, porque de eso se trata, convertirnos en familia y hacernos ese acompañamiento cada día. Este es un puente que tratamos también de derribar esas barreras que muchas veces los familiares y las personas con discapacidad enfrentan en este caminar. Cada episodio tratamos de eso mismo, de poner personas que están cambiando el mundo, personas que están impactando nuestra sociedad para crear más empatía. Siempre hablamos de la igualdad y no la discriminación, el respeto por la dignidad humana, la inclusión como derecho, no como un favor, la empatía ante los desafíos reales que presentan precisamente ellos, los protagonistas de este programa. Comentamos la autonomía y la independencia porque sabemos que los padres no van a vivir para siempre. Entonces tratamos de darle las herramientas necesarias no solamente a las personas con discapacidad, sino también a los padres, de cómo hacerles ese acompañamiento. No es hacerle las cosas a sus hijos, sino hacerles ese acompañamiento para que ellos puedan vivir una vida autónoma e independiente. Algún día nos vamos a morir, y es triste decirlo, pero entonces por eso es que con más énfasis tenemos que estar trabajando para preparar a nuestros hijos. Educación como un motor de cambio, pero para eso se necesitan también más profesionales preparados y que se estén ajustando a los cambios que está llamando cada año. Cada año la educación requiere de más preparación, de temas que vienen cambiantes, de cosas nuevas que se están uno conociendo. No es lo mismo el autismo de ayer que el autismo de hoy, no es lo mismo el TDAH, el síndrome de Down. Y para eso en el área escolar necesitamos más profesionales comprometidos. El impulso de empleo, porque creemos que ellos también son parte de una sociedad que pueden impartir e inyectar esa economía necesaria. Ahí cuando viajé a Colombia conocí un Juan José
quien tiene síndrome de Down, es mesero de un restaurante y él es que pues lleva la responsabilidad económica de sus padres porque sus padres están enfermos y no pueden trabajar. Entonces, vean la importancia de que es darle la oportunidad, crearle adaptación necesaria, porque entendemos que un trabajo pues tal vez no está adaptado para ello desarrollarse, pero es necesario que nosotros también seamos parte de esa adaptación que ellos necesitan para seguir insertándose en la sociedad. Celebrar. Tratamos siempre de iniciar el programa y sobre todo llevar nuestra vida, porque no vivimos una vida de programa, sino una vida que, si usted va a mis redes sociales, mi día a día es celebrar la diversidad, celebrar a nuestros hijos, celebrarme, celebrar a mi hijo, porque si no somos agradecidos con lo que tenemos, señores, ¿qué nos va a costar? Vivir una vida triste de estar siempre que hay que pobrecita yo. No, si eso es lo que tenemos, si el Señor nos da pues limones, hay mucha gente que usa el limón para otra cosa, lo echa en tequila, pero yo hago una limonada y trato de darle pues esa bebida refrescante a muchas personas que están necesitadas, que tienen sed, que necesitan ese acompañamiento. Y por eso es que Dios te pone a ti en procesos difíciles, para que tú puedas estar preparada para hacer ese acompañamiento a aquellos que necesitan ese acompañamiento, valga la redundancia, en esa área. Usted no puede hablar de cáncer si usted no ha pasado de cáncer. Usted no puede hablar de otros temas si usted no está viviendo el proceso. Entonces yo creo que Dios nos va capacitando de manera única en nuestro caminar para nosotros hacerle acompañamiento a los demás. Y por eso que la gente que ha ido a la cárcel, pues se convierten en promover y ir a la cárcel, hacer ese acompañamiento a aquellos que han pasado por ese proceso difícil. Y entonces, diciéndole que hay luz en la oscuridad, y de eso se trata este programa. Hay luz en la oscuridad, y si nos preparamos como padres, si nos preparamos a nuestros seres queridos con discapacidad, pues ellos van a ser parte de una sociedad que está necesitada de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario que hayan personas con discapacidad para que haya más empatía, más amor, para que personas despierten de la realidad de lo que es ser un ser humano, quizás con habilidades diferentes. No todo es perfecto, no todo tiene que ser perfecto en el mundo, y para eso se necesita personas diversas. Imagínense, como digo yo siempre, que todo el mundo hoy vistiéramos de azul con blanco, o quizá todos fuéramos morenitos, o quizá todos fuéramos de un solo país. Señores, la diversidad es muy importante, y por eso que también eso nos da la oportunidad de explorar otro mundo, de explorar otras raíces, otra cultura, otras oportunidades, porque vamos a ver diferentes tipos de personas que van a actuar dependiendo a su región. Estamos en vivo como todos los sábados a través de múltiples plataformas de comunicación, radio, televisión. Estamos en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vayan allá, denle a la campanita, suscríbanse para que todos los sábados pues le dé una notificación que estamos en vivo. Por igual, Discapacidad TV, agradecer como siempre al Control Master ahí, Claudio, haciendo enlace con muchos canales a nivel mundial, precisamente haciendo enlace con Facilitu, transmitiendo en estos momentos por 54 canales en España. La Mega 95.1 FM, estamos nosotros también por más de 10 años en la misma emisora, señores, porque de eso se trata, tener una constancia y hacer el cambio. En la Mega 95.1 FM, ahí me trasladé cuando empecé con la pastora en el primer programa, que está enganchado ahí en YouTube. Vayan, y de eso se trata la vida, pues renovarnos, seguir cambiando, pero seguir insistiendo y persistiendo en nuestro proyecto. La Cajita TV Boston, agradecer de verdad a Francis Concepción, que nos da la oportunidad de estar transmitiendo en la Cajita TV. Águila Radio Boston, ahí está, oh my God, se me olvidó el nombre, señores, pero eso es normal, porque somos seres humanos. Ahí viene, cuando me acuerde pues se lo voy a decir. KS Radio Don Lobo, ahí está, no, KS Radio República Dominicana, Radio Boston FM, Don Lobo ahí está transmitiendo en vivo. Discapacidadaldía.com en España, ahí está Ramón también conectado. Señores, agradecer a todos ustedes por ser parte de este movimiento que promociona la visibilidad a favor de las personas con discapacidad. Siempre iniciamos con una cita
una cita del día y esta dice así: la mente sana no es la ausencia de tormenta, sino la habilidad de hallar calma en el medio de ella. Y ahí vamos a hablar un poquito en cuanto a esa cita más adelante con los expertos, hablando de la resiliencia. La mente realmente es el poder que puede mover montañas, es el poder que puede transformar tu vida, es el poder que podemos danzar en medio de la tormenta. Pero eso no significa que no hay tormenta, eso no significa que estamos viviendo procesos, eso no significa que estamos viviendo situaciones difíciles. Es convertir esto en una habilidad que nos puede permitir estar calmados para poder nosotros estar alineados y trabajar en base a lo que la vida nos está presentando. Realmente eso invita a tener una relación de resiliencia y una fortaleza emocional, porque muchas veces el aspecto emocional nos juega un papel muy importante cuando tenemos emociones intensas, cuando tenemos situaciones que no sabemos cómo adaptarnos, pero para eso es que tenemos que tener control de nuestra mente, cómo nosotros podemos danzar en medio de la lluvia, en medio de la tormenta. Así que mi invitación para hoy es esa. No crea que porque la mente está estable, no hay problema. Señores, todos tenemos problemas. Pero entonces si nos volvemos locos, como dicen, si nos volvemos estresados, si nos ponemos a llorar. Y yo vi una película donde el niño iba a ser atropellado por un camión. El camión frenó y no le tocó al niño. Pero por la mamá ver eso y ponerse a llorar y decir: mi hijo, te chocó el camión, el niño creó en su mente una realidad que no fue la que pasó. Miren cómo la mente juega un papel, y la mamá tenía mucho poder en ese niño, porque el niño que tenía como 5 años, pero para el niño el camión sí lo chocó, porque la mamá le estaba diciendo al niño: ¡ay, el camión te chocó! ¡Quédate paralítico! ¿Y qué pasó? El niño emocionalmente quedó paralítico. Entonces, miren cómo el poder de la mente en situaciones juega un papel muy importante. Así que piensa, analiza, calma. He aprendido a calmar mis situaciones difíciles, no es fácil, pero de eso se trata la vida, señores, porque si nos estresamos, si nos volvemos locos, alguien tiene que tener control de la situación, y de eso se trata la mente. Saber cómo nosotros vamos a accionar en medio de tiempos difíciles. Señores, la palabra de aliento con la pastora Rosilia Barranco. Adelante, pastora. Dios les bendiga, buenos días, muy contenta de poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Y esta semana estaba pensando sobre cuando empezamos a usar lentes, ¿verdad? El año pasado empecé a usar lentes, pensé que nunca me iba a tocar, pero me tocó. Y entonces solamente aquella persona que usa los lentes se da cuenta lo importante que es que los lentes estén limpios para que su visión no se vea afectada. Si hay un sucito enfrente del lente, entonces toda la visión se ve afectada. No importa que tengas una buena vista, esa pequeña mancha cambia a todo el mundo. Habla mucho de la salud física, ¿verdad? Están promocionando y hablando un poco más de la salud mental, pero casi siempre la persona se preocupa mucho sobre cómo se ve físicamente, pero la salud mental es igualmente importante. El estrés diario y las noticias negativas, las cargas personales pueden afectar nuestro bienestar, incluso más de lo que imaginamos. Ese ejemplo que daba Raquel de alguien que le creó algo que no pasó al niño, le ocasionó que lo viviera, ¿verdad? Y la Biblia nos da una verdad muy poderosa, y es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto significa que no estamos condenados a vivir dominados por pensamientos dañinos o por el miedo, y Dios nos ofrece una manera nueva de pensar, con esperanza, con claridad, con propósito. Y además la Biblia nos aconseja en Filipenses 4:8, dice: piensen en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo digno de admiración.
en todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otras palabras, lo que alimenta tu mente determina la calidad de tu vida, ¿verdad? Entonces, quiero invitarte a que procures que tu mente esté sana. Cuando piensas cosas, cuando te hablan cosas, cuida lo que piensas, cuida lo que escuchas y lo que dejas que entre a tu corazón. Recuerda que la paz interior no depende solo de las circunstancias, sino que depende de quién dirige tu mente. Y a veces personas que no están dentro de tu cuerpo están dirigiendo tu mente. Y cuando le permitimos a Dios guiarnos, entonces encontramos descanso y fortaleza para seguir hacia adelante. Y para lograr una mente sana, la Biblia nos da 3 pautas importantes. Primero, llena tu mente de todo lo correcto. Lo que alimenta tu mente forma tu vida. Número 2, renueva tu manera de pensar. Una mente sana no se conforma con lo negativo, se renueva cada día buscando la verdad y la verdad viene de Dios, ¿verdad? Entonces, la número 3, entrega tus preocupaciones a Dios. Una mente sana aprende a soltar la ansiedad en las manos de Dios para a cambio recibir la paz. Y recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Mantener la calma, precisamente estuvo alineada la cita. Incluso esta mañana me desperté y le dije, pastora, ¿cuál es la cita? Y vi que me la mandó, creo que fue a las 11, no sé. El punto es que Dios siempre como que alinea todo. En mi última visita a Washington, hay muchas personas que no saben, y lo voy a decir, el presidente hizo un corte muy grande que le está causando mucho daño a las personas con discapacidad, entre ellas el Medicaid. El Medicaid es lo que cubre muchos programas, como PCA, como Cuido, como programas de terapias, muchas cosas que van a ser afectadas a personas con discapacidad. Ahora mismo se ha visto afectada 11.9 millones de personas. Encima de este corte, él va a hacer otro corte. Ya él tiene programado hacer otro corte. Entonces, es como, wow, la historia, tanta persona que ha trabajado tanto para que hayan cambio. Y este presidente está haciendo corte a los más vulnerables. ¿A qué voy con esto? Estamos viviendo momentos difíciles. Los que trabajamos en el Estado sabemos lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa cuando yo me quito el sombrero y me pongo como mamá? Estos cortes le van a afectar a Joan también. Una persona que tiene complicaciones médicas, recibe un tubito, jeringuilla, recibe leche, sus terapias, que al médico, todo esto le va a afectar a él y a muchas personas. Estamos en un momento difícil, nosotros los padres estamos angustiados, estamos preocupados. Pero en medio de esto, como mencionaba en la cita, he aprendido a trabajar, hacer mi trabajo, porque hemos estado trabajando a nivel del Estado. Fuimos a Washington a caminar y a protestar pacíficamente, porque Dios dice, vamos a orar, pero vamos a accionar. Pero no es fácil. Entonces, en situaciones así preocupantes, he aprendido precisamente a eso, a darle gracias a Dios por muchas cosas, hacer mi trabajo y soltar y dejar también que Él también pues sea quien llegue a la mente del presidente. Lo grande es que es penoso, como él le llamó a esta ley que tiró cuando hizo el corte, le llamó Beautiful. Beautiful. ¿Sabe cuándo él la firmó? El 4 de julio. Cuando toda la familia de los Estados Unidos estaba celebrando la independencia, él le hizo ese corte de $3 billion, millones de dólares, a personas con discapacidad. Entonces, es un tema que nos angustia, pero mantener la calma, hacer nuestro trabajo y dejarlo todo en manos del Señor es lo importante. Pastora, esta cita nos hace conciencia a muchas cosas, en la vida personal, en la vida profesional, en muchos aspectos, porque es como decía, cuando mi hijo le dan un ataque de epilepsia, Jonathan es que él se pone a llorar, yo soy la que toma la calma y le digo, hago lo que tengo que hacer, llamar a 911, hago los procedures, me mantengo en calma. Porque si los dos nos ponemos a llorar y desesperados, entonces ¿en qué va a parar Joan?
Es muy importante eso, pastora. Claro, y lo importante es que tengamos una mente sana. Podemos angustiarnos por un momento, podemos reaccionar a una situación, pero no debemos quedarnos ahí. Y entonces la mente puede tener el poder que tenga, pero si la sobrecoge el miedo, si la sobrecoge la angustia, entonces se paraliza y entonces no hacemos nada. Podemos investigar qué podemos hacer, cómo esta situación nos empodera. Siempre una situación trae nuevas puertas para hacer otras cosas y vamos a buscar esas puertas, esas soluciones, vamos a unirnos y a poder caminar todos juntos hacia adelante y cuidar el bienestar de nuestra mente. Excelente. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en la red y también en la iglesia? Estamos los domingos en el 360 de la Merrimack Street en Lawrence a las 12 del día por YouTube Live y algunos cortes ahí en YouTube que estamos haciendo. Decías, Raquel, que no quiero pasar esta oportunidad, que si todos nos vestimos de azul y blanco, ¿qué pasaría con nosotros? Seríamos los pitufos. Pastora, mire, públicamente, otro domingo no voy a la iglesia porque fui invitada como personalidad del año a desfilar nuevamente el año pasado. Fuimos invitada como dominicana ejemplar en el desfile dominicano de Boston. Este año fuimos invitada como personalidad importante de Boston. Muchas felicidades. Es una excusa que me estoy poniendo ahí ausente. Tengo muchos domingos que no voy, señores, tengo que poner, porque ya sabe que estoy trabajando. Sí. Bendiciones, pastor, usted sabe que la quiero mucho. Amén. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial porque ahí están los invitados de lujo que tengo, que no sé qué hacer porque es que tienen tanta energía y tantas informaciones importantes que dar. Ahí está mi querido amigo Wellington Peña, quien es fundador de Maestro de Impacto Academy, y también la CEO, Clara Díaz, que también trabaja en la salud mental y es también parte de Maestro de Impacto, que le van a hablar de la resiliencia, la empatía, salud mental, cómo nosotros podemos, scoop, como dicen los americanos, trabajar esto y saber cómo manejarlo en momentos difíciles, pero también los niños entrando a la escuela, nosotros en el trabajo, con nuestra pareja. ¡Ay, Wellington, con nuestra pareja! Por favor, háblame un chin de eso. Hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad me place darle la bienvenida a Clara Díaz, quien es CEO de Maestro de Impacto Academy New York. Clara Díaz es una mujer amorosa, apasionada,
entusiasta, con casi 30 años de experiencia en el área de la salud mental. Actualmente CEO de Maestro de Impacto en Nueva York y cofundadora del Centro Transformacional Metamorfosis, desde donde impulsa procesos de cambio, liderazgo personal. Esta mujer es una guerrera, es una profesional, es íntegra, es madre, es hija, es amiga, y de verdad que me gusta porque promociona el bienestar, el bienestar. Si su vida es un ejemplo de resiliencia, servicio y pasión para dejar huella positiva en los demás. De eso se trata la vida, señores, dejar ese legado de resiliencia y servicio y pasión a favor de los demás. Hoy con ella vamos a estar hablando del tema de la resiliencia y la salud mental. Muy buenos días, Clara, bienvenida a tu programa. Buenos días Raquel y todo el equipo. Yo estoy feliz de estar aquí. Quiero reconocer a tu comunidad por el trabajo tan lindo que está haciendo en este momento histórico donde realmente necesitamos programas como estos, porque esto es como una herramienta para calmar todo ese ruido que está aconteciendo allá afuera con diferentes temas que están afectando la salud mental de las personas. Así que estoy feliz de estar aquí en la mañana de hoy. La resiliencia, la salud mental, en estos tiempos tan difíciles, si nos vamos a explorar la umbrella de la resiliencia, la salud mental, podemos hablar de la economía, wow, qué cara está la comida. Podemos hablar de la escuela, de nuestro proyecto, de los emprendimientos, de si tengo una discapacidad o si tengo situaciones de salud mental. Podemos hablar de tantas cosas, cómo nosotros podemos invitar al público qué significa la resiliencia, pero más que eso, cómo podemos trabajarla conjuntamente con nuestra salud mental. Excelente, me encanta. Y este tema es un tema que me apasiona. A mí cuando me invitan a estos espacios a promover todo lo que es el cuidado de la salud mental, siempre vengo llena de mucha emoción. Fíjate, este tema de la resiliencia es un tema bastante antiguo, se puso muy de moda cuando surgió todo el tema de la pandemia, pero la resiliencia, como su nombre lo dice en latín, es como rebotar, es caerte y volverte a levantar. Diferentes diccionarios y libros y textos que hablan de este tema, es tener la capacidad de adaptarte, ¿verdad? En esos momentos difíciles que la vida te está presentando, porque la vida, no hay una vida que está diseñada para que no haya momentos difíciles. Los momentos difíciles, las crisis siempre van a venir. Ahora, no somos nosotros, ¿cómo estamos nosotros respondiendo ante esas crisis que se están presentando? Quiero hacer un espacio, Clara, y me gustaría aclarar algo, porque tenemos mucha confusión cuando decimos, no, porque yo soy una persona resiliente. Creemos que no nos está doliendo, creemos que no estamos viviendo el proceso. Háblame un poquito de eso. Excelente, claro. Ser resiliente no es que tú vas a ignorar el dolor, ¿verdad? El dolor es inevitable, ahora es el sufrimiento. ¿Cómo estás tú atravesando ese sufrimiento, esa pena? Puede ser una pérdida del trabajo, una pérdida de un ser querido. Por ejemplo, yo interactúo con muchas madres que son madres de niños que tienen diferentes discapacidades, trastornos mentales, diferentes diagnósticos. Y ser madre de un niño con una condición de esa índole es un reto diario. Entonces eso no quiere decir que esa madre no, porque esa mujer es tan poderosa, ella es tan fuerte, ella ha leído, ella es una mujer que está empoderada y a ella no le afecta. Claro que le afecta. La diferencia está cómo ella lo está atravesando, ¿verdad? Cómo está ella reaccionando. Raquel, lo que está acabando ahora mismo, eso está comprobado clínicamente con nuestro mundo, con nuestra humanidad. No es la emoción, porque imagínate una madre con esa situación durante el curso del día nosotros recibimos muchas invitaciones para sentir pena, para sentir rabia, para abandonar lo que estamos creando. Pero entonces, ¿cómo estás tú reaccionando ante esas invitaciones que la vida te está poniendo? Porque no es la emoción, la rabia, ni la pena, ni la tristeza que está acabando, es la reacción. Y es ahí donde la resiliencia hace parte de una herramienta poderosa que yo se la doy a todas las personas. Es tener conocimiento, por qué llegó esto a mi vida, cómo lo voy a manejar, cuáles son los recursos que yo voy a utilizar para atravesar esto. Las personas allá afuera están haciendo lo que dicen en inglés el break
down, están rompiendo el muro para moverse a lo próximo, pues están cayendo. Y cuando tú eres una persona que tú te manejas desde esa plataforma de resiliencia, tú haces breakthrough, tú rompes y sigues hacia adelante. ¿Qué es lo próximo? ¿Dónde voy? Como está hablando la pastora, ¿dónde voy a buscar apoyo? ¿Dónde yo voy a buscar un equipo que me sostenga para yo mantenerme de pie? ¿Verdad? Y ahora esto que tengo aquí en la mano, esta situación, ¿cómo la voy yo a manejar para salir victoriosa en todo esto que se ha formado? Pero una persona resiliente puede llorar, puede patalear, o puede estrellar, o puede quizás sentir, qué sé yo, tiempo de decir, me voy a retirar un poquitito porque necesito estar a sola para yo digerir lo que me está pasando. ¿Eso es permitido, validar nuestras emociones? Claro, eso es poderosísimo, eso es válido, eso es válido. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de resiliencia. Todos durante el desarrollo de nuestra vida pasamos por experiencias que queman, experiencias que la puede llamar experiencia y psicológicamente, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como los traumas que te rompen y te dejan marcado. Entonces es normal que tú sientas que tú te rompes en un momento. Yo soy un ejemplo de eso. Hubo una etapa de mi vida donde yo estaba emocionalmente rota y esto no tiene que ver con tus conocimientos académicos ni con tu estatus económico. Todos pasamos por un momento donde nos rompemos. En los años que yo tengo trabajando, Raquel, en el área de psiquiatría, allí nunca han llevado un gato ni un perro. Lo que quiere decir que los seres humanos todos pasamos por momentos en donde nos rompemos. Ahora la diferencia está, ¿qué estás haciendo tú cuando te caes, cuando te rompes para levantarte? Ahí no me acuerdo cuál fue un psicólogo poderosísimo de la historia americana, donde él dice que tú tienes la capacidad cuando te caes, de ahí a donde te caes, hacer una tumba y enterrarte o hacer una escalera para volverte a levantar. Entonces sí, es normal pasar por todo eso. Y eso que es dolor hoy para ti, eso que te está rompiendo, que te está acabando contigo, es un regalo que te está dando la vida de aprendizaje para tú fortalecer tu carácter para lo próximo. Porque mientras tú decías ahorita algo bien interesante con ser madre, tenemos que enseñar, yo promuevo eso, educar, porque no estamos aquí para siempre. Va a llegar un momento donde todo va a pasar y todo te va a acabar, todo va a terminar. Entonces, ¿cómo te fortaleces tú? ¿Cómo estás tú preparando tu carácter para lo próximo en la vida? ¿Qué está aprendiendo de esa experiencia que está viviendo, que está promoviendo en ti ahora mismo dolor? ¿Qué está aprendiendo? ¿Cuál es el aprendizaje? Ahí hay un regalo para ti. Y déjame decirte que hubo un estudio que hizo Infobae, que el 53% de las personas resilientes tienen menor riesgo de mortalidad en la década. O sea que mientras más tú dices, ok, esto es lo que tengo, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a fluir, cómo voy a seguir caminando, porque realmente vamos a enfrentar situaciones crónicas, difíciles, pérdida, como mencionaste. El otro día hablaba con alguien que ella escribió un libro, ella está ahora siendo conferencista, tuvo un accidente y ella dice, yo no sabía lo que era la discapacidad hasta que un carro me chocó y ahora ando en silla de ruedas. Entonces, miren cómo ella decía desde la sombra, que nadie me conocía, ahora me conoce mucha gente por mi condición, pero porque yo decidí ser un agente positivo en la sociedad y hablarle a los demás. Poderoso eso, es, aprender, entender en quién te vas a convertir tú en esta situación, quién va a ser tú para atravesarla. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, estamos como una educación estándar. No educan a los muchachos a mantener la calma, comparado a Europa, a un estudio que yo estaba leyendo hace un tiempo atrás, sobre esa comparación que hacía. En Estados Unidos todo es como rapidez, es un estado de emergencia siempre, ¿verdad? Entonces la gente está así como un estado de alerta y eso provoca en la persona mucha ansiedad y mucho estrés, pero un estrés, porque hay un estrés bueno. A mí me encanta el estrés, por ejemplo, yo sabía que venía para este programa y desde anoche yo estaba así con ese estrés que estaba promoviendo en mi burbuja, en mi estómago de alegría,
vida. Pero hay un estrés paralizador de vida, un estrés que las personas que hacen se quitan, se esconden, no le dan frente a la vida. Entonces en Estados Unidos toda esta educación, en vez de educar a las personas, mantener la calma, lo que están educando a las personas es a el estado de emergencia. En cambio, en Europa se promueve, y en esos países avanzados se promueve lo que es la calma, la paciencia, el enfoque. Se enfoca mucho ese estudio, que te lo voy a compartir un día de esto, se enfoca mucho en la solución. Entonces, ese pasar de estar enfocado en el problema, ya llegó el problema, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar la solución. Dicen los grandes maestros de la historia que antes de inventar el candado hicieron primero la llave. Y es ahí donde la resiliencia es nuestra aliada. La resiliencia suena un término bien bonito, suena un término como algo romántico, pero no, es que tú aprendas a vivir desde ahí, buscarlo, eso es buscarlo entre palabras. ¿Qué te está diciendo a ti la vida? Cada vez que se presenta una situación y eres tú de la mujer o el hombre que te para en una plataforma a decir, no, porque yo soy resiliente, y cuando se presenta la primera situación te esconde, te quita, te cae en ese hoyo que se presentó en el camino, te entierra como que si tú no existes. Entonces no es ahí. Ser resiliente es decir, ¿sabes qué? Yo lo manejo, como decimos en nuestra Academia de Maestros de Impacto, yo lo manejo, yo lo atravieso. Vida, ven, tráeme más, que aquí estoy yo listo para enfrentar lo que venga con amor. Nos están diciendo allá afuera que la enfermedad del siglo XXI, la tristeza, la pena, la ansiedad y el estrés, pero yo he estado promoviendo todo con lo que estoy creando, la cultura del amor, y estoy diciendo que la medicina para todo eso, Raquel, es el amor. Donde hay amor, mire, cuando hay amor, yo le digo a los pacientes, tómate tu medicamento con amor y verás cómo va a ser la diferencia en tu cuerpo. Todo es el amor sanador. En donde hay amor hay resiliencia. Ya para terminar, dame esas herramientas para nosotros saber cómo nosotros iniciar una vida con resiliencia. ¿Qué tenemos que hacer? Excelente. Mira, lo primero que yo les recomiendo a las personas, es muy importante para tú crear resiliencia, debes de seleccionar, crear un círculo de apoyo donde haya personas, por ejemplo, dependiendo la situación, dependiendo del diagnóstico que esté manejando, involúcrate en un círculo de personas que estén viviendo esa misma experiencia o que ya la vivieron. Construye ese círculo. La otra herramienta poderosa que puede apoyar a las personas es también el autoconocimiento. ¿Qué tanto te conoces tú? El valórate. Sabes que eres una persona que tiene la capacidad. Si ya en el pasado quizás pasaste por cosas que fueron peor y tú lo atravesaste. Entonces, autoconocerte, autovalorarte, y la autocompasión. Pero no una autocompasión de, ay, pobrecita de mí, porque a mí me pasan todas esas cosas. No, una autocompasión desde la aceptación. Acepto que esto me está sucediendo y yo voy a tocar todas las puertas necesarias para yo salir victorioso de esto. Y el mensaje que le quiero decir a todas las personas siempre, recuérdate esto, que lo más que hay son puertas. Y las puertas no se están abriendo porque las personas no la están tocando. Las personas no se están moviendo a movimiento como tú. Por ejemplo, te fuiste a Washington a marchar, te vas para diferentes lugares a promover, a buscar. Entonces tú estás tocando puertas. Vamos juntos, como lo hicieron los grandes pioneros de la historia, la Madre Teresa, Dr. King, Muhammad Gandhi. Ellos tocaron puertas, pero no uno adelante y otro atrás, todos juntos. Y desde ahí podemos crear una comunidad que sea resiliente, que se pare en su poder en cada momento. Clara, te embromaste, ¿por qué te quedaste aquí como Wellington? Él mordió el anzuelo y se embromó. Clara, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Excelente, bueno, pues pueden conectar conmigo, tengo 3 plataformas ahora mismo, me pueden chequear en Entrenadora de Vida, Clara Díaz, también pueden chequear en Maestros de Impacto Nueva York, y también pueden ver mucho contenido que estamos poniendo con la plataforma de el Centro Metamorfosis. Todo está en Instagram, en el Centro de Metamorfosis, que estamos haciendo un trabajo maravilloso. Hacemos los procesos de transformación presenciales. Y muy pronto Maestro de Impacto Nueva York también va a estar haciendo grupos, talleres presenciales. Tengo entendido que muy pronto vamos a estar por allá por Boston, así que te voy a estar dejando saber para que esa comunidad se mueva a lo que vamos a estar creando allá en Boston. Muchísimas gracias. Excelente, pueden contar con nosotros en el espacio de la Fundación y nada, colaboración.
Yo soy de usted, de todos ustedes. Ya iba a decir de Wellington, pero ya yo soy tuya también. Ya, bueno, es mía. Y gracias, por favor. Sigue, que el mundo necesita más personas como tú en este caminar. Amén. Muchísimas gracias, Clara. Ahí estuvo ella, pues, hablando de la resiliencia salud mental. Vamos a hacer nuestra segunda pausa porque ahí está Wellington ya desde las 3 de la mañana esperando por su turno para hablar de la empatía. Empatía necesaria para construir un mundo con amor y ponerse en los zapatos de los demás. Pausa comercial y retornamos. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Te quiero invitar a la gran conferencia el 13 de septiembre. Me pongo en tu zapato. Camino contigo con amor, la empatía y la resiliencia. Es una conferencia dirigida para madre, así que si quiere información llame al 978-828-5339 o ahí en las redes sociales en nuestra plataforma Raquel Quesada en Facebook, Cambiando el Mundo 04 en Instagram, estamos compartiendo la información. 13 de septiembre de 1 a 4 estaremos con una conferencia impactante para madre, me pongo en tu zapato, así que ya ustedes saben, hoy vamos a estar entregando mochila en la fundación a partir de las 10 de la mañana. Inmediatamente termine, estaremos corriendo para la fundación a compartir con los niños pizza, juegos, zumba y entregándole mochila para su inicio de clase. Así que estaremos ahí en la fundación compartiendo con todos los niños. Señores, ya está con nosotros Wellington Peña, quien es fundador de Maestro de Impacto. Hoy va a hablar de la empatía. La empatía, ¿qué es? ¿Cómo podemos seguir desbordando esa virtud que muchas personas carecen para construir un mundo mejor, especialmente en los más pequeñitos, nuestros hijos, porque todo empieza desde el hogar? Muy buenos días, abuelito. Buenos días, de verdad que estar aquí para mí es un placer. Quiero comenzar esta conversación. Yo recuerdo cuando yo tenía 9, 10 años, en la comunidad de donde yo vengo, en República Dominicana, había un niño. Digo había porque ya murió, te voy a contar qué sucedió, que nació con un problema en el ojo que estaba un poco cerrado y todo el mundo le tenía lástima y otros se burlaban de este niño. 7 años, 8 años, no tenía herramientas para poder manejar esa situación y el niño atentó con su vida hasta eliminarse y morir. Para mí esa experiencia todavía la recuerdo con viva voz. ¿Por qué? Porque como
una mirada de lástima, una mirada de tú no puedes, una mirada que invalida, provoca en una persona que quizás, como decía Clara hace un momento, no tiene las herramientas para pilotear la vida. Para mí es súper difícil. Entonces yo te voy a plantear algunas distinciones. Así que, gente hermosa, anoten, porque te voy a dar distinciones para que puedas manejar. Una cosa es el escenario donde tú no tienes herramientas para manejar y pilotear la vida. Otra cosa es el tú estar desempoderado por no querer trabajarte y empezar ese proceso de interiorización que te permita a ti entenderte, entender la vida, pero más que entender la vida, vivirla, implicarte en ella. Y el otro escenario es de una persona empoderada. Cómo una persona empoderada puede crear un ambiente de empatía, de esa mirada de compasión, esa mirada que conecta, es estar ahí para el otro. Así que atención, y no sé si pueden hacer también preguntas, Raquel, las personas en el proceso, ¿podrían hacer preguntas? Claro, ya le dije, hagan su pregunta. Qué bueno, entonces es importante la primera distinción, la lástima y la pena. Son emociones que parecen pequeñas, pero que en realidad nos encierran en una cárcel invisible. ¿Tú sabes cuál es la cárcel? La cárcel de la impotencia. ¿De qué voy a hacer yo delante de esta situación? Y yo te puedo decir a ti, todos en algún momento hemos sentido pena por nosotros mismos o hemos recibido la mirada de la lástima de otras personas. De verdad te digo, la lástima es cuando alguien te mira como incapaz, desde arriba, con ojos de superioridad. Yo no sé si ustedes, los que están viendo esta información, han tenido esta experiencia que de una forma u otra tú dices, pero ven acá, ¿y por qué es que me está viendo así? ¿Y desde dónde me está viendo? Yo ahora que tengo una mentalidad diferente, yo ahora que entendí la vida y que la estoy viviendo, entiendo que esa persona lo único es que se está manifestando. Pero hubo un momento histórico, este morenito que viene de República Dominicana, de un campo que se llama El Naranjal, Cutupú, La Vega. Ya tú te puedes imaginar dónde yo vivía, Raquel. El Naranjal, Cutupú, La Vega, que todavía hubo un momento histórico que teníamos que caminar para llegar a la localidad donde yo nací, donde yo me desarrollé. En mi campo había personas que tenían un poder adquisitivo un poco más elevado que el mío. Dentro de la misma pobreza que vivíamos, habían unos que estaban más elevados que yo y nos veían con ese aire de superioridad. Yo decía, pero ven acá, ¿y por qué es que ellos me miran así a mí como el pobre? Pobrecito negrito que tiene hambre, que no. Entonces qué lindo, pero qué lindo está ahora, brillando en los Estados Unidos. Tú sabes que una de las cosas que enfrentamos mucho nosotros, las madres que tenemos hijos con discapacidad, que caminan diferente, que se expresan diferente, que quizá no se ajustan a los estándares de la sociedad, es eso, cómo la gente lo mira. Muchas veces lo mira con despreciación, con discriminación, lo mira con ese desagrado de que, oh, mira este niño, este joven, ¿qué hace aquí en la sociedad? Y entonces uno siente como ese rechazo como madre. Y es como tú dices, yo también vengo de un barrio. Yo antes no actuaba así, pero ahora he aprendido que la gente da de lo que tiene en su corazón. Y muchas veces la ignorancia al tema pues invita a la persona a actuar así, como cuando mucha gente no sabe que la parálisis cerebral, una persona no puede caminar derecho, muchas veces no son verbales, tienen que hacer sonido. Entonces, cuando no conocen eso, yo trato desde el amor, lo he aprendido a fuerza, mira, con un martillo ahí, desde el amor a educar a los demás. Totalmente, y de verdad, es hermoso encontrar una persona, una familia, una sociedad, no que entienda la discapacidad, simplemente que la vea como parte de la normalidad. O sea, normalidad es lo que tú creas que es normal. No sé si me doy a entender. O sea, cuando yo me quedo en lo que mis ojos físicos pueden ver, me estás diciendo a mí que tu mentalidad es corta. El ser humano que extrapola esa mirada y se conecta con la parte energética, con la espiritualidad, con el amor, no se queda viendo lo que sus ojos están observando. Entonces, ¿qué te quiero invitar a ti el día de hoy para que puedas como profundizar en este tema? Que te des el chance de verte tú en el otro.
Siempre nos estamos viendo en el otro, pero es más fuerte cuando desde la conciencia yo me veo en el otro. Y si yo soy un hombre amoroso, si yo estoy claro de lo que estoy viviendo en este plano físico, que vine a crear vida, que a crear amor, a crear conexión, yo voy a estar viendo en el otro eso, no importa que su parte física esté mostrando en ese momento. Y aquí entra un tema muy importante y una clave que quiero compartir, y es que si la lástima hiere, oye esto, Raquel, si la lástima hiere y la pena aprisiona, la empatía libera. Y es ahí. Y quiero preguntarte a ti que estás viendo esta información, ¿cuántas veces has sentido esa prisión silenciosa de lástima o de la pena? Recuerda que la pena es contigo mismo y la lástima es esa mirada hacia afuera, cuando en realidad lo que necesitabas era empatía. Yo creo que esto es una pregunta que tienes que hacerte este fin de semana, porque si estás viviendo ese proceso de que otros te están viendo desde la lástima, desde el tú no puedes, desde esa prisión de que tú eres menos, entonces hay un trabajo que hay que hacer contigo como adulto. Pero si tú estás viendo a un niño o una niña, por ejemplo en este tema, en este tenor que nos compete la mañana de hoy, del tema de la discapacidad, con lástima, mi amor, te estás manifestando, te estás viendo tú en esa otra persona. Mira, Raquel, yo cada vez más sorprendido y agradezco a las redes sociales que han mostrado a cantidad de personas en el mundo que tienen una discapacidad física o como sea, mental, pero son genios. Son genios, son personas súper mega inteligentes, dotados, amorosos, que te abrazan. O sea, que ese abrazo cálido. Yo tengo una experiencia muy cercana. Tengo el caso de mi sobrina. Ella nació con un tema de altogriposis múltiple congénita. Pero es un ser humano súper inteligente, súper cálido, súper amoroso. O sea, es una mujer poderosa, hermosísima, de verdad. Pero se hizo un trabajo. Yo recuerdo cuando era pequeñita, Raquel, ella, y esto para los papás que tienen situaciones especiales en su casa. Yo cuando era pequeñita, yo investigué que si tú le haces whispers a los niños, susurros, ellos van grabando en el disco duro y eso se va manifestando en su vida. Busquen la información, no se lleven de ni declarar cosas positivas. Dame herramientas. Claro, primera herramienta puedo es aplicar para yo tener y crear, desarrollar la empatía en los demás. La primera herramienta es crear el contexto del empoderamiento. O sea, el contexto del empoderamiento comienza conmigo. Es ahí donde yo empiezo y yo digo, ok, ¿de qué manera Wellington Peña en este preciso momento puede crear un contexto de empoderamiento con el tema del reconocimiento, con el tema del tú puedes? Ese es uno de los primeros temas que quiero compartir hoy. Lo otro es reconocer el dolor sin esconderlo. Que ese dolor, como decían hace un momento, es momentáneo. El sufrimiento es la trascendencia y la trascendencia se la doy yo a partir de la información que yo tengo. Y te voy a contar algo interesante, que es otra herramienta que te voy a dar, y el cerebro tiene esa capacidad. Se llama el resignificar. ¿Qué quieres resignificar? ¿Qué? Tú me dijiste que yo no puedo, perfecto, lo dijiste tú. Ahora siéntate y mírame como yo no puedo. No sé si me doy a entender. O sea, resignificar significa que no importa lo que te digan de afuera, que no importa la información que venga de afuera, tú estás creando un contexto diferente. La cuarta herramienta que quiero compartir contigo es reescribir el lenguaje interno. Si bien es verdad que hay un lenguaje externo que viene desde afuera, que te dice pobrecito de ti, que tú no puedes, que tú no vas, tú puedes decir lo contrario. Reescribo, soy valiente porque sigo de pie, soy poderoso, soy grande. Entonces cuando tú reescribes ese lenguaje interno, cuando venga de afuera, simplemente se quedan como flechitas que se caen. Y los dos últimos, y no menos importante, el accionar. Da un paso concreto, por pequeño que sea, hacia tu libertad y tu dignidad. Yo no negocio mi libertad. Yo no negocio mi dignidad. Yo soy un hombre poderoso, compasivo. No estoy por encima de nadie, pero tampoco estoy por debajo de nadie. Y por último, empatizar con los demás y contigo mismo. No hay peor depredador que es tú mismo con tu misma persona. Que tú le puedas decir, yo mismo, tú eres importante. Yo mismo, vamos a crear algo diferente. Yo mismo, ¿desde dónde vas a operar a partir de ahora? Y recuerda esto. El día que dejes de aceptar la lástima, sueltes la pena y abraces la empatía, comenzarás a caminar con la frente en alto y empezarás a vivir desde el amor.
Eso me gustó y desde hoy voy a seguir caminando con la frente en alto. Wellington, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos ser parte de maestros de impacto que siguen impactando al mundo? Porque es una red, es como algo maravilloso. Tú impactas a una persona y ellos siguen impactando al mundo. Maestro de Impacto ahora creció. Yo no sé qué sucedió en estos 6 años, pero tuvo un crecimiento vertiginoso de esa siembra constante. Tú sabes lo que sucede. Creció. Ahora somos internacional, multidisciplinario. Ahora abrimos hasta espacios psicológicos para apoyar al planeta Tierra. Ya no hablamos de Nueva York. Estamos montados en el planeta Tierra y pueden buscar información. Además, vete a Instagram y búscate Maestros de Impacto Academy. Y ahí vas a encontrar sobre nosotros información y ya luego en todas las redes y en Google también nos pueden encontrar. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias a Clara Díaz y a usted, señor, por también permitirnos conectar con ella y desde ya pues seguir formando parte de las personas que seguimos cambiando el mundo. Profesionales comprometidos, profesionales que están dejando legado a favor de una humanidad que necesita cambio, desde el amor, desde la empatía, desde la resiliencia, pero sobre todo de darse ellos mismos, todo eso que van a dar a los demás, porque un vaso vacío no puede dar agua a beber agua. Señores, recuerden que el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda también que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Señores, hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias. Me voy inmediatamente a la fundación a ser niños felices, entregándoles su mochila en estos tiempos tan difíciles. Pizza, baile, zumba, aro. Usted me va a ver ahorita a mí bailando aro. Y eso porque yo fui niña y me encanta todo eso. Por eso me encanta hacer cosas así en la fundación. Bye bye mi gente, bendiciones. Lo queremos mucho. Síganos en las redes sociales. Raquel Quesada, Discapacidad TV. Cambiando el Mundo 04 en Instagram y también Cambiando el Mundo con Raquel Quesada en YouTube. Bye bye mi gente. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.